Vamos a empezar con mi buena charla, buena por lo largo, el día de hoy. Y que esta es la tercera parte de mi sermón. Ahora sí, prueba videotape. No, eso es todo. Es una sola lámina para que agarre. Esta es la tercera parte. Pensaba que no iba a llegar a tercera parte. Como yo hablo mucho y escribo mucho, puede haber llegado a una cuarta parte. Pero la tercera parte, y los que han participado, quiero que lo vean de ahí. Este es como la parte 3. Antes yo acostumbraba al arte homilético tradicional de punto 1, punto 2, punto 3. Y este es como si fuera el punto 3 de mi sermón, que empezó el 14 de agosto. De hecho, si no has escuchado los otros sermones, bueno, todavía me falta publicar el segundo en internet, no lo he hecho, no he terminado de editar el material. Ya el primero está publicado y le voy a ser sincero, dura como una hora. Y es largo porque si tú abres el corazón a la escritura, el sermón se te va a hacer de 2 horas. Porque si eres de los que amas y busca al Señor, tú lo vas a poner en pausa y vas a leer lo que allí he dicho, aunque los versículos lo ves en el video. Y si abres el corazón al Señor, vas a empezar a investigar. A lo mejor ni terminas de escuchar el sermón. Y es bueno, porque algo en el Espíritu te llevó a algo que tenía que pasar en ti. Entonces, para que aproveche el trabajo que se ha hecho en estos 2 sermones, ahí está en YouTube, y voy a tratar de esforzarme por publicárselo al menos mañana, el otro video y después este video. Entonces, esta es la tercera parte de mi sermón que comenzó el 14 de agosto. Un sermón que inicia con el desenlace, hace 2600 años, de los malos días en el reino de Judá. Después de Josías, cuando había luz para el pueblo, le sucedieron Joacás, Joacim y Joaquín. Los últimos reyes del mermado ya reino de Judá, en lo que se llama la primera deportación. La ciudad iba a ser sitiada, Jerusalén destruida, y es prácticamente el fin del reino antiguo de Israel. En ese momento, la primera deportación era el rey de Babilonia, destruyendo la ciudad, sitiando la ciudad, dejando a los más pobres, pero llevándose, no es tonto él, llevándose a lo mejor, a la realeza y a las riquezas de Judá. De hecho, saquean el templo de Dios, donde muchos de estos cánticos, muchos de los salmos que nosotros leemos en la Biblia, estaban dedicados allí, en ese lugar maravilloso, en ese fenómeno de la antigüedad, donde se le rendía culto a Dios. Y fue sitiado, una ciudad destruida. Poco queda, algunos dudan de esta historia porque tal fue la destrucción, de que rastros de aquello casi no queda. Algunos dicen que no queda. No es mi asunto el día de hoy. El asunto es que fue devastado. Los judíos fueron tomados. El gran imperio, el gran líder, el gran rey Nabucodonosor Arrasi se lleva todas estas riquezas, se lleva a 10.000 personas fuertes para la batalla. Debe haber un proceso de selección, y a los mejores apellidos, como diríamos, a la nobleza. Esto se los he contado en la historia anterior y lo pueden ver a más detalle, sobre todo en el primer sermón. Los sermones previamente se llama identidad, el primero, el segundo se llamó convicción, y el tercero, adivinen cómo se llama. Entonces, estos serían esclavos y prisioneros en distintos roles para los babilónicos. En este contexto se desarrolla el libro profético súper importante en la Biblia. La gente habla del Apocalipsis y hace unas interpretaciones del Apocalipsis, pero realmente el libro apocalíptico o el libro del fin de los tiempos podría ser el libro de Daniel, quien refleja la visión o el mensaje del mundo para la humanidad. Entonces, habla de la escatología, lo que vendría, lo que esperaría la humanidad. Pero ese libro está dividido en 2 partes. Si usted ha detallado el libro o conoce el libro, tiene 12 capítulos. 6 capítulos para las historias que comprenden nuestros sermones o nuestras historias que les he hablado acá, y después lo profético. De lo profético no voy a encargarme en esta época de hablar.
A lo mejor algún día. Entonces, esa primera parte está caracterizada por 4 héroes del judaísmo. 4 grandes testigos, 4 grandes héroes del cristianismo, nuestros próceres. En la institución o en los estados hay símbolos, hay esculturas dedicadas a honrar la memoria de nuestros héroes. No hay un lugar en Venezuela que falte, un pueblo, una ciudad que falte la Plaza Bolívar, ¿verdad? Si conoce uno, me gustaría saber. Se honra la memoria de Bolívar, los etc. No voy a entrar en ese tema. Si se hiciera lo mismo con el cristianismo, Daniel, Ananías, Misael y Azarías pudieran estar en los próceres allí para que recordemos y dijéramos, estos fueron aquellos muchachos que nos dieron testimonio de tales cosas para inspirar nuestra alma. Eso es lo que trata el libro de Daniel y esa es la conclusión el día de hoy. Entonces, estos 4 muchachos que en medio de su principio cautiverio ante el dictamen del régimen, gobernador y sus jefes, esto era autoritarismo puro. El dueño del mundo, como se decía Nabucodonosor, el rey, la autoridad. Ante ellos, estos jóvenes habían sido seleccionados para cumplir cierto rol. Y no eran voluntarios o personas allegadas para que, mire, ¿tú quieres participar? No, eran esclavos prisioneros. Unos muchachos que podrían tener perfectamente la edad de Abraham, por ejemplo, o menores. Se estima que tendrían, por ahí vi otro comentarista que decía, cercano a los 18 años. Se estima que estos muchachos tendrían entre 15 a 18 años para tomar decisiones que probablemente un adulto nunca habría tomado. Ellos venían llenos, formados de una identidad, de una esencia judía. Y llega el proceso de esto lo acuñé yo, esto no lo van a conseguir en ningún lado, la desjudaización. Mediante la babilonización, es decir, olvidar tu cultura y ser sustituida por la cultura que ahora yo como tu dueño te voy a dar. Olvida tu religión y tus creencias y ahora vas a creer en mi Dios, en las creencias que yo te voy a poner. Todos los judíos fueron expuestos a esto. La Biblia nos habla de 4 pelados, nos da testimonio de ellos, que empezaron a tener actos de resistencia en cosas que parecen muy triviales como la comida. Habían crecido en la esencia que su Dios le enseñó mediante la ley de Moisés de que estos mandamientos deben obedecerse. Y se encontraron con que alguien le quería imponer algo ante su fe, ante sus convicciones. Y ellos se resistieron. No de una manera violenta o vamos a marchar a las calles, a quemar todo, porque no, sino con todo el respeto y la obediencia que tenían allá, intentaron, pidieron, yo no quiero comer eso. Y Dios los bendijo y los hizo grandes. Si usted ve la historia, fueron pasando, fueron de empezar allí capaz un cuartico allí como graduados allí de los oficios místicos, magos, astrólogos y hechiceros de Babilonia, porque ese era el oficio que tenían ellos allá. Ya estaban en la administración pública, por decirlo así, por compararlo a estos tiempos. Y empezaron a enfrentar diferentes pruebas. La identidad necesitaba convicción. Es decir, esa virtud, esa característica de no obrar, de no actuar en contra de lo que ellos dicen creer. Y allí fueron expuestos estos muchachos a un horno de fuego. Bueno, ya ahí no está Daniel, no se menciona la historia, pero los otros 3 muchachos fueron expuestos a un horno de fuego. Y Dios los rescató. Y ustedes lo van a oír allá, porque es el mismo contexto en el cual yo estoy hablando de estos mensajes. Lo comparo a un mundo o a una sociedad o a algo que no es el cristianismo, que persigue. Yo no prefiero llamarle mundo, porque es un término usado y hasta mal usado. Pero un entorno afuera de no creyentes que se opone al cristianismo, que nos invita o nos obliga a renunciar a nuestras convicciones, a nuestras creencias. Muchos de los cristianos ceden ante las presiones del mundo.
Muchos inclusive dicen, Dios estaba equivocado. Por allí hay algunos que dicen, Dios se equivocó cuando habló de la esclavitud y la homosexualidad. Dios no tiene razón. Entonces, el asunto es que, y muchas cosas, luchan contra que nosotros perdamos la identidad y algún día pudiéramos ser como Daniel o los muchachos, estar allá, mira, no, Dios nos pide que hagamos aquello, pero por la presión ceder y perder nuestra identidad. Cuando estos muchachos estuvieron allí, Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Algunos dijeron que, alguien me dijo que yo tenía algo de actor, se impresionó como yo hice aquí la cuestión de Nabucodonosor. Porque a veces se lee muy superficial la Biblia, no se ven las expresiones allí. Dice que el rey, la cara, como que dice allí, que la cara se le transformó. ¡Me devoran la estatua! ¡O los quemo! Eso es lo que está escrito. Así debe leerse. No lo vas a hacer, me los matan y todo y los queman. Por su Dios, que seguramente lo maldijo, tiene que haberlo maldecido porque él estaba pidiendo la bendición para él. Y estos muchachos, el cristiano ahora busca defensa y busca usar la ciencia en defensa y buscar la Biblia donde la Biblia no es llamada ni invocada. Creo que lo que hacemos es dañar el mensaje cristiano, tratando de buscar explicaciones para rebatir los que nos dicen, no, pero qué tal, porque la cuestión, porque algunas veces el cristiano dice, no, eso de carbono 14 es mentira, pero cuando nos toca a nosotros defender la fe, vamos a los hallazgos arqueológicos del carbono. No, ¿por qué tal? Estos muchachos dijeron, yo me acuerdo que dice este gesto, su majestad, oh gran excelentísimo Nabucodonosor, no necesitamos presentar defensa ante usted, no lo vamos a hacer. ¡No! ¡Mátenlo! A eso se pusieron los muchachos. A eso se pusieron los muchachos y sacrificaron su vida por sus creencias. A veces las personas vendemos el cristianismo fácil. Renunciamos, lo desechamos, cuestionamos, algún día lo haré, algún día lo aceptaré, yo tengo que cambiar algún día. No, sí, somos pecadores. Y los héroes, los que están en los próceres cristianos, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, eso es cristianismo puro, eso es creyentes puro. No es simplemente venirnos y nos congregamos. Tengo millones de servicios congregando. Yo una vez les dije, mi mejor año cristiano falté 12 domingos en la iglesia. Mi peor año cristiano falté 3. No tiene que ver con la liturgia, tiene que ver con ser personas creyentes. Entonces la historia trasciende, la historia va, la historia viene y sigue y continúa. La Biblia nos habla más de estos personajes. Aquel día, cuando el poderoso Nabucodonosor, con sus 27 metros de ego de oro, increíble construir algo de 27 metros de oro. Yo quisiera, no sé, no quiero nada de oro, pero ya nada más tuviera un anillo que estuviera medio relleno de oro, por ahí tengo el de la graduación, por cierto. 27 metros de ego. Alguien dijo, un comentarista, 27 metros de egolatría. Fue derrotado. Nabucodonosor no le quedó más nada que decir. Capítulo 3 de Daniel, versículo 28. Alabado sea Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Sadrach, Mesach y Abednego fueron los nombres babilonios que le colocaron a Ananías, Misael y Azarías. ¿Lo recuerdan? Porque se puede confundir con esto. Ellos tenían nombres judíos, con definición judía, con identidad judía. Ay, lo siento. No, aquí ese Dios no es de acá, muchacho. Ahora te vas a llamar Sadrach, tú también, Mesach y Abednego. Me sabe, porque aquí el rey soy yo. Esta es la autoridad. Y allí estuvieron ellos. Y con el nombre que los dieran, Dios estaba con ellos. Y derrotó, cual cuento de mito, un ángel en el horno y los sacó y no se quemaron. Así fue. Así narra la escritura y fueron salvos estos muchachos. Entonces dice, alabado sea Sadrach, Mesach y Abednego. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios
que no fuera su propio Dios. Fin de la cita. La Biblia está llena de esto, de personas que se resistieron a adorar a algo o darle culto a otra cosa que no sea Dios, y Dios allí se engrandeció. Entonces, bueno, este es un proceso. Entonces, ¿qué pasó con esto? Dice la Escritura en el versículo 30. Luego el rey ascendió a Sadrach, a Mesach y a Abednego a puestos aún más altos en la provincia de Babilonia. Y así siguió la vida de ellos. Y ahora el protagonista es Daniel, en lo que queda de los hechos históricos aquí. Un día Nabucodonosor, dice el versículo 4 y 5 del capítulo 4, yo, Nabucodonosor, vivía en mi palacio con comodidad y prosperidad. Una noche tuve un sueño que me asustó mientras estaba en la cama. Vi visiones que me aterraron. Fin de la cita. Y empieza ya una cosa, una pesadilla, una cosa loca ahí. El árbol, las bestias, el árbol cortado. Me imagino a Nabucodonosor durmiendo. ¡Agua! ¡Mujer, párate! Se asustó, algo pasó, sabía que había una revelación con él, como el perro o la perra. Y entonces empezó a llamar: llámeme a todos los brujos, los magos, los hechiceros, vengan para acá. Y si vemos el testimonio del capítulo 2, y si no me responden, me le cortan la cabeza. Aunque eso es estaba conociendo el Renacimiento, y eso es de la época moderna. Eso no eran otros tipos de muerte en esa época. Fosos de leones, despedazar, hornos de fuego. No había estas cárceles, estos sistemas modernos. A lo mejor sí lo había, pero bueno. Entonces, ya sabía. No, tráiganme a Belsasar, que era el nombre que se le había puesto a Daniel, el nombre babilónico. Tráiganme a Belsasar. Estos tipos son unos inútiles. El espíritu de los dioses está con Belsasar. Estos tipos son unos ahí gastando plata del Estado y no sirven para nada. Entonces vino Daniel, y efectivamente Daniel le dio la revelación y todo, y la cuestión, y Daniel le explica un mensaje. Dios tendría un mensaje para Nabucodonosor. Iba a ser reprendido, iba a ser castigado por su soberbia. Dios estaba haciendo como un pastor para Nabucodonosor. Con todos estos hechos, con todas estas circunstancias, lo reprendía, le ayudó a destruir a Jerusalén, lo bendijo para destruir a Jerusalén, porque Dios tenía que castigar el pueblo de Israel por su pecado, y eligió a Nabucodonosor y le dio la gloria a Nabucodonosor. De hecho, la reprimenda es porque Nabucodonosor no reconoció a Dios. Entonces, Dios fue como un papá para él, porque cuando se portaba mal, no llegaba con una correa o la chola, o como mi tía me da con el mecate amarillo, ese que odio los mecates amarillos. Entonces, no llegaba con eso, llegaba con un castigo severo. Entonces, y Daniel era como un buen pastor, era un profeta. No solamente era aquel licenciado de artes místicas, sino un enviado de Dios que le decía: oye, Nabucodonosor, acepte mi consejo. Dice el versículo 27, deje de pecar, haga lo correcto, apártese de su perverso pasado y sea compasivo con los pobres. Quizás entonces pueda seguir prosperando. Era un profeta. Dios había puesto en Babilonia una persona para ayudar que esa nación le fuera bien. Solo meditaba anoche cuando escribí estas cosas. Entonces, como buen ser humano, que a veces predicamos un sermón acá. Yo me acuerdo del primer sermón de Gabriel. No se me olvida la primera charla. Un día llegó: no, la gente no le para. Yo prediqué y la gente ni pendiente. Uno dice un mensaje y la gente no hace nada. Es increíble. Eso fue su segunda predicación. Bienvenido, niño. Bienvenido a la predicación que nadie le para. Es lo más común. Es lo mismo hizo Nabucodonosor. Nabucodonosor es el ejemplo de ser humano común. 2 meses de tiempo tuvo. Yo me imagino a Dios: es que el tipo de verdad no le va a escuchar a Daniel. Castíguese. Y grande fue el castigo de Nabucodonosor.
Y Nabucodonosor se reconoció, no dice se arrepintió, me parece que es un arrepentimiento, pero dice que hizo lo que Dios le pedía, que reconociera la grandeza de Dios, y Dios lo restauró. Lo sacó de su enfermedad mental que estaba allá con los animales, el pasto allá. Miren, ese no es Nabucodonosor, parece un perro, comiendo ahí con los animales ahí. ¡Guácala! ¡Qué feo! El rey de Babilonia, el rey de los mundos, el hombre más poderoso de la tierra. Dios lo humilló un tiempo, dice que pasaron 7 tiempos, a saber 7 tiempos cuántos serán, lo investigaré algún día, o a lo mejor ni siquiera se dice acá. Pero entonces fue restituido, y así pasó la vida de Nabucodonosor. Tiempo después llega el rey Belsasar, sucesor de Nabucodonosor, y este tipo, un impío en el concepto, un necio. Hoy vamos a hacer una fiesta. Póngame, no voy a decir estilos de música que podrían ponerse allí, pero ya saben cuáles. Póngame tales y tales cancioncitas. Vamos aquí a rumbear. Es más, tráiganme las cositas de Jerusalén. Señor, sí, las copas. Esa donde le servían las cuestiones de los sacerdotes, tráiganlo para acá. Y vamos a comer con eso. Es que eso es un Dios. Me resbala. Le resbala. Dios apareció, dice que en el palacio empezó Naamán a escribir en la pared, cosa más loca, señor. A mí me da un infarto si yo veo eso. Me imagino el trauma, el shock de la gente. Igualito, como le pasó con los Nabucodonosor. Llámenme a los brujos, a los magos, a los astrólogos, a todos, llámenmelo a todos, una explicación, ¿qué es esto, Dios? Dice que la madre reina, no sé, de verdad ignoro si Belsasar era el hijo, pero dice la madre reina, le dijo, mire, el señor Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor puso a un Belsasar, Daniel, lo puso a cargo de él es el jefe de los magos, los astrólogos, son 4 títulos, dice, magos, brujos, astrólogos y adivinos, de Babilonia, llámelo a él. Y vino Daniel, y el versículo 22 y 23 del capítulo 5 dice, oh Belsasar, usted es el sucesor del rey y sabía todo esto, sabía todos los pecados, sabía todas las cosas que se habían hecho, sabía lo que no debía hacer. Y dice, pero aún así no se ha humillado. Todo lo contrario, usted desafió con soberbia al Señor. Belsasar, fíjense, Belsasar es el nombre de Daniel, pero Belsasar es el nombre de Daniel y Belsasar es el nombre del rey. Disculpen si en algún momento los pude haber confundido de términos, que es el nuevo rey que sucede a Nabucodonosor. Y este hombre fue soberbio ante Dios. Y fue más arriesgado. Dios a él no fue que le dio las oportunidades a Nabucodonosor. Esa misma noche lo asesinaron. Porque Dios, usted ha sido contado, ha sido pesado, ha sido medido y no dio la talla. Eso es lo que se escribió en la pared. Y lo que interpretó Daniel para el rey. Y esa misma noche, un atentado, un golpe de estado, lo asesinaron. Y la gran Babilonia fue sustituida por el reino persa. ¿Sabes qué bueno leer historia? Es muy bueno leer. Es impresionante. Somos un caos, la humanidad. Todas las cosas que nos han pasado. Uno empieza a entender por qué existen los países que son. Entonces, adiós Babilonia y entra el reino de Persia. Y viene la siguiente etapa, que a Daniel también le tocó pasar algo como los 3 muchachos. Seguramente ya ustedes saben qué historia es. Dice, Daniel prosigue, comenta, ya vamos a ver. Ok, vamos a leer esta parte de aquí. El extranjero, Daniel, que empezó como esclavo proveniente de la guerra, la deportación, la extinción y la extinción de la identidad judía, ahora estaba como un prominente alto funcionario al servicio del nuevo rey, que ahora se llama Darío. Ahí lo pueden ver, él estuvo en los tiempos de Nabucodonosor, en los tiempos de Belsasar, en los tiempos de Darío y también en los tiempos de Ciro. Entonces, este es el tercer reino, o al tercer hombre que Daniel le sirve según la historia bíblica. Es una época muy agitada, imagínense,
un país invadiendo otro, una gran nación, cambios políticos, etc. La bendición que Dios le dio a Daniel cuando tenía unos 15 o 16 años, cuando Daniel decidió hacer la voluntad de Dios, es un mensaje muy importante para los que son chamos. Ver la determinación de lo que es creer en Dios. Ojo, para todos, ¿no? Pero se piensa que yo tengo una visión muy clara de la iglesia. Yo no debería estar predicando. Aquí debería haber personas mayores, personas de vida, personas con hijos, personas que guíen a la familia, pastores. Esa es la correcta forma bíblica. Pero bueno, gracias a Dios estoy aquí predicando. Yo debería predicar en unos 50 años. No, tampoco, me estoy poniendo más viejo. Hoy me he puesto más viejo. Entonces, el asunto es que los muchachos, se piensa que los muchachos tal, Daniel empezó así y tomó su determinación joven, muchachito, y esa bendición que Dios le dio siguió, Dios lo bendijo todos los días de su vida, porque Daniel se mantuvo allí. Entonces dice, en el versículo 3 del capítulo 6 de Daniel, dice, pronto, en los tiempos de Darío, que se llama el tipo, pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios debido a la gran destreza administrativa de Daniel. El rey hizo planes para ponerlo al frente de todo el imperio. Ya Daniel no era el esclavo ese que le dijeron, usted va a comer cochino y usted va a aprender Babilonia y toda esa cuestión. Ya los años habían pasado. Se cree que ya aquí tendría unos 70 años. Han pasado unos cuantos años. Y ya aquí Darío lo vio. De hecho, yo llegué a una conclusión en el texto. Darío amaba a Daniel. Es increíble, pero se nota que Darío amaba a Daniel. Entonces, Daniel ya iba a ser gobernante de todo. ¿Cuál José? Si lo conocen allá. Tengo 2 sermones de la historia de José que sería bueno un día compartirlos acá si no están allí publicados en YouTube. Entonces, los pueden oír. Entonces, un hombre de identidad tendrá que demostrar eso, tener convicción en los días difíciles o en el día difícil que le viene a Daniel, porque le viene una situación muy difícil. Así como a Ananías, Misael y Azarías le tocó pasar su dura prueba ante la estatua de la idolatría de Nabucodonosor, Daniel le iba a tocar otra prueba. Pareciera que le pasaron cosas parecidas, pero no, son circunstancias muy distintas. La vamos a ver acá. Porque a los que tienen firme su identidad, les toca demostrarlos con convicción. No sé si ya usted lo ha vivido, debimos haberlo vivido, que por ser cristianos tengamos oposición y ante esa oposición nosotros estar convencidos. ¿Se acuerdan el lema que le dije que dice el diccionario? Que la convicción trata de eso de no obrar en contra de mis convicciones. Que fue lo que pasó con Ananías, Misael y Azarías, que ellos no podían honrar a Nabucodonosor porque iba en contra de lo que ellos creían. Una persona que es firme en Dios se va a encontrar con esa prueba. Se va a encontrar con eso y tiene que demostrarlo. ¿Has sufrido oposición a tus convicciones cristianas? ¿Has tenido personas o grupos de personas en tu contra por ser cristiano? ¿Has tenido gente que por tu ser cristiano intentan o te han hecho daño? Es un buen momento para que traigas eso a la memoria. Disculpen si te causa algún dolor o te maltrata el alma. Disculpen de verdad. ¿Has sufrido eso? ¿Has sufrido envidia? Ay, este cristianito. Ay, sí, mira ahí, que está de moda el Entonces empieza la gente a tomar envidia. Dice el diccionario que es una tristeza por el bien o favor que tiene alguien ajeno. Parafraseando un poco. Ay, sí. Y de paso, como Daniel era un hombre que prosperaba y iba a ser gobernante, nosotros somos persas, tenemos tantos años con el rey, y llega es que el tipo ni siquiera es babilónico, es más de los judíos esos que dicen que hay un solo Dios. Esos arrogantes judíos que ya fueron destruidos. Y él va a ser nuestro jefe. ¿Qué le pasa, chicos? ¿Qué le pasa? Púdrase. Prácticamente es el sentimiento que vamos a leer acá.
En el capítulo 6, versículos 4 y 5, prosigue la historia y dice así: entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos de gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Finalmente llegaron a la siguiente conclusión: nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión. Fin de la cita. Vamos a parar allí. Probablemente Daniel era o iba a ser jefe de todos estos personajes, como les hice ahorita la mención. Entonces imaginemos un Daniel radiante, intachable judío en identidad y devoción. Imaginemos a Daniel en medio de gente extraña. Imagínense una persona con la virtud cristiana en medio de una persona no cristiana, para tratar de llevarlo a este tiempo, para tratar de entenderlo mejor. Imaginemos a ese Daniel en otra cultura ahora, en otras creencias, etc. El extraño es Daniel. El que tenemos que ver aquí en la historia que el extraño es Daniel. A veces yo escucho cristiano: no, yo soy cristiano, usted me tiene que respetar. No use el cristianismo para eso. No diga que es cristiano, porque se va a conseguir a unos opositores como los de Daniel, y vencer esa prueba es muy difícil, y va a ser su responsabilidad. Muéstrese cristiano, porque como que hay una canción que decimos: el mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. Uno no canta: el mundo es mi hogar, hay una chusma aquí. No, el extraño es uno. Uno es el que no pertenece a esto, pero nuestros constantes deseos, nuestra puja es hacernos parte de esto. De hecho, miren, más consejos para que usted lea la Biblia: estúdiese todo el proceso de salida de Israel y la entrada a la tierra prometida. Yo algún día espero armar sermones así de estudio basado en eso. No he dedicado el estudio para ello, pero sé que hay la historia de gente que iba, como nosotros vamos a la vida eterna, o sea, y la analogía ¿cómo es que se llama? Hay unos términos para esto, se me olvidaron ahorita, de las comparaciones. El tipo y el antitipo se llama. En ese momento ellos iban a la tierra prometida, donde fluye leche y miel, donde Dios iba a establecerse con ellos. El antitipo con nosotros es que nosotros vamos a la vida eterna, la enseñanza espiritual, por decirlo así, lo del antitipo. Un día se lo vuelvo a explicar. Entonces, en ese camino hay gente allí alrededor, culturas que debían desaparecer, no debían convivir con ellos, pero ellos, en su corazón, cual vieron a Adán y Eva: sí lo como, no lo como, y hasta que lo comieron, ellos codiciaron las cosas de esa cultura y se contaminaron, y muchos se perdieron. Muchos se perdieron. Entonces, uno es el extraño. Uno es el extraño. Ahora no quiero que yo estoy predicando aquí que se vuelvan una secta y se aíslen de la sociedad, porque eso no es la interpretación del cristianismo. Es más, el cristiano se aísla de la sociedad y no es el deber ser. No es el deber ser. Usted tiene que aislarse del pecado, pero creo que tiene que estar más aún en la sociedad, porque eso es lo que significa ser luz para el mundo. La luz para el mundo no es venir al local, la luz para el mundo es salir del local. Entonces, Daniel era un hombre de oficio, no solamente un religioso intachable. En la vida secular también lo era. Y yo voy a hacer acá, yo puse aquí, me gustaría hacer un paréntesis. No, voy a hacer un paréntesis. Porque esto yo se lo he dicho a muchos cristianos. A veces hay una prisa que he identificado por qué pasa eso también, lo he estudiado, tengo mis tesis de ese tema, pero hay una prisa por vernos muy bien religiosos, vernos muy bien en el culto, muy bien que cumplimos las normas, peleamos por tonterías de que si primero la Santa Cena que la ofrenda. Eso es triste. Pero el asunto es que peleamos mucho por la forma, el concepto que realmente no es así de la sana doctrina. Entonces peleamos por una sana doctrina y le decimos a la gente: no, la iglesia verdadera y la otra. No, esta es la iglesia, esta es la otra iglesia. Discurso que no tiene nada que ver con el Señor. Y la gente gasta mucho en eso, pero su vida afuera es fácilmente tachable. Su vida afuera, bueno, ¿qué pasa? Ya voy a terminar. Su vida afuera es fácilmente señalable y fácilmente viene la sentencia
que yo creo que es el juicio quizás más importante, a veces no lo es, pero a veces es un mensaje de Dios para nosotros cambiar nuestra vida. Y que es cristiano. Yo creo que cuando a algunas personas le dicen esa frase y tiene sustento, es como cuando Dios le envió a Nabucodonosor, le envió a Daniel a decirle algo. Y es como para uno sentarse a pensar, si yo creo que yo soy cristiano, porque el domingo tiene 52, el año tiene 52 domingos, pero yo voy 53. Yo soy tan impresionante que yo hago milagros. Yo me congrego más de los domingos que existen. Si usted lee, sobre todo el libro de Mateo, usted va a encontrar que las críticas de Jesús son solamente a ese tipo de personas. A los religiosos. Por la falsa moral. Porque el cristiano debe estar armado de moral. Y a Daniel quisieron dañar. Fíjense, a Daniel lo iban a dañar por su espiritualidad, porque su moral era inquebrantable. Y el paréntesis que yo quiero hacer acá es que nosotros tenemos que aspirar a tener una moral inquebrantable. Inquebrantable. Eso es lo que Dios vino a formar. No estaban muertos en delitos y pecados porque no iban a la iglesia y no comían la Santa Cena. Eso es lo que dice Efesios capítulo 2. Dice, por nuestros malos pensamientos y nuestras malas acciones, por nuestra condición moral, estábamos muertos espiritualmente. Ahora, no, entonces significa que si yo me porto bien estoy salvo. No, porque no hay posibilidad, dice el Señor. Nosotros venimos aquí a rendir culto a quien lo hizo posible. Entonces, ¿cuán importante es el testimonio de Daniel para los cristianos hoy en día? Sí, mal. Lo que pasa es que el ser humano es loco, porque a lo mejor si yo tuviera el dinero hiciera un museo de los héroes cristianos y pusiera ahí un montón de personajes y hay una placa para que una persona narrando allí la historia de cada uno. ¡Wow! Mire qué impresionante. Pero que el ser humano es medio loco, porque de repente, mire que es que tú rezándole a Daniel. El ser humano hace unas cosas locas. Entonces, ¿cuán importante es el testimonio para los cristianos hoy en día? Es común el fenómeno de ser irreprensiblemente perfectos religiosos y en contraparte una conducta secular, moral, dudosa. Cuán importante es que entendamos que la fe cristiana no es el acto religioso, sino la transformación de la mente, el alma y el corazón. Que seamos íntegramente la luz del mundo. Hay un examen que usted tiene que descubrir y tenemos que definir qué es la luz del mundo. Creo que tu vida, mi vida, será transformada. Y de hecho yo prediqué antes de estos sermones Gente de Luz y no lo subí a YouTube. Pero hay una versión que prediqué en diciembre. Ese mensaje hay que repetirlo. Y lo prediqué en cuarentena, el mensaje es diferente, habla lo mismo en otra forma. Porque esos mensajes hay que repetirlos. Nosotros tenemos que ser gente de luz. Gente de luz, que la gente vea la sociedad, el cristiano se aparta de la política, no, porque eso es para los políticos. Miren, y la gente dice, ay, ¿qué está pasando en el mundo? Que faltan cristianos, falta gente con moral. Si la moral se queda nada más aquí, si se queda aquí, no está afuera enseñando a la familia, no está enseñando en los lugares, hace falta cristianos en los lugares que le llamamos mundo para que tengamos una sociedad mejor. Entonces, cuán importante es que entendamos que Él vino a renovar nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón. Cuando se lee Efesios 2, un hombre nuevo formado a la estatura de Cristo, Efesios 4. Entonces, y después dice que nos renovemos el entendimiento con lo que Él nos da, parafraseando un poco, y empieza a hablar de esto. Es una buena conducta, un buen comportamiento. Entonces, apunto esto de Daniel como realización personal, como meta del individuo en la sociedad, la enseñanza bíblica. ¿Qué es importante para usted? Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. A algunas personas yo le he dicho, ok, esas personas se portan como no cristianos. Yo te entiendo que te moleste, yo me molesto con los cristianos. O sea, yo veo a una persona afuera haciendo un acto y yo entiendo que necesita el amor de Dios, pero yo me engrincho cuando un cristiano lo hace. Porque no debe hacerlo y porque debe ser reprendido, porque así nos debemos cuidar. Entonces, no, hay que tener amor con los cristianos y no amor afuera. Hay conceptos que hay que cambiar. Hay conceptos que hay que cambiar en la percepción cristiana. Y hay que pensar esto, bueno, la gente afuera es loca, es tal cosa. Sea fiel, sea responsable, honre a Dios. Entonces, estos hombres estaban decididos a eliminar a Daniel.
Ya estoy volviendo a los gobernantes, la parte de los gobernantes que habíamos leído ahorita. Estos hombres habían decidido eliminar a Daniel de su camino. Estas cosas ocurren en nuestros corazones, o sea, estos hombres pudiéramos ser nosotros, cuando hay deseos alimentados por la envidia, la codicia, la avaricia y cosas similares. Nosotros a veces, no, a mí no me va a pasar, yo me voy a cuidar. Y sabes, una de las cosas impresionantes de Jesús es que nunca vemos a Jesús diciendo eso. Jesús huía. Apártate de mí, Satanás. Dice, entre en oración, como José huyó. Pero si uno se deja seducir, le pasa lo de estos hombres y empezamos a desear la muerte de otro. Nadie está exento. Eso es lo que Gálatas 5 le llama las obras de la carne. Entonces ellos dijeron, lo que leí ahorita en el versículo, creo que está en el versículo 5, ¿no? Por ahí. Nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión. Lo que vive Daniel es una característica que siempre ha tenido el concepto de la naturaleza de la fe. No es extraño que a nosotros nos pase hoy en día, Dios mío, ¿por qué me pasa esto? No es extraño que se busque una flaqueza, que se busque debilidad a nuestras creencias o se intenten usar en nuestra contra. Esta fue una de las pruebas que le tocó vivir a Daniel en la lucha por su identidad y es una circunstancia que nos puede ocurrir a nosotros. Allá afuera pueden haber malos espíritus, malos corazones contra nosotros y podrían intentar utilizar nuestro temor de Dios en nuestra contra. Versículo 6 del capítulo 6 de Daniel. Así que los administradores y los altos funcionarios se presentaron ante el rey y dijeron: ¡Que viva el rey Darío! Todos nosotros, autoridades, altos funcionarios, administradores, asesores y gobernantes, nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente. Ordene usted que en los próximos 30 días todo el que ore a quien sea, divino o humano, excepto usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Ahora bien, su majestad emita y firme esta orden de tal modo que no pueda ser alterada, una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. Así que el rey Darío firmó. Y yo, la chuleta. ¿Sabes por qué ellos sabían que le iban a dar chuleta? Porque ellos sabían que Daniel era fiel. Es más, estos tipos son creyentes porque sabían que Daniel no iba a dejar de orar. Porque sabían que era un hombre íntegro. Esas cosas se las tiene que proponer usted en la vida, Daniel. Que la gente piense que usted es imposible que deje de creer, pero que lo piense porque usted está convencido y lo ha vivido. La maquinación, un plan para afectar a Daniel, una estrategia para usar la fe en contra del creyente, una prueba de fe, una sucia jugada que podría darle honra al rey, cosa que puede influir. Oye, sí, me van a honrar a mí, porque al final Darío no es un creyente, me van a honrar a mí. Imagínate, dice la mujer, oye, imagínate, todo el mundo anda en los cultos. ¿Dónde firmo? ¿Dónde más? No sé, no quiero decir que Darío era así. Cosas de política, etcétera. ¿Por qué no? ¿Cómo reaccionar cuando a consecuencia de ser creyente se puede sufrir un agravio? A veces uno lee, yo he leído algunos libros, algunos testimonios donde aquellos cristianos, yo no sé si yo estaría dispuesto a conocer esa iglesia, porque no sé si tengo los pantalones, creo que no los tengo, tendría que formarlos. Si tú la quieres visitar, leí un libro de un impresionante ministro, bautista él creo, él lo mandan para formar su carácter a varios lugares y lo mandan a una iglesia que él no sabe. Ahí la iglesia es perseguida. Cuando él llega al aeropuerto, él no está informado de lo que va a pasar. Cuando él llega al aeropuerto,
está en cierto lugar que le dicen esperen aquí, y lo que hacen es lo encapuchan, lo meten en una maleta, y él dice que él estuvo como 5 horas ahí, una gente que forcejeó, lo metió y él sabía que está en un país que persigue cristianos. Creo que él dice, bueno, me descubrieron. Cuando él lo sacan del carro, unos hombres armados lo sacan. Pase acá, hermano, siéntese, disculpe las armas, disculpe las cosas, pone las armas por allá. No revelamos la ubicación. Y él sorprendido, ¿ustedes están armados? Hay que proteger a la iglesia. Protegemos a la iglesia. Ahora vamos a hablar de asuntos acá. Y era una reunión de adoración y oración. Y estaban contando los muertos de la semana anterior en una iglesia que la descubrieron. Eso pasó hace 15 años, algo así. En una iglesia que la descubrieron. Y era una mujer, la ministra ya no pudo ocultarlos y los mataron. Entonces, ¿qué agravio sufres tú por...? Yo me acuerdo, ¿qué he sufrido yo por no ser cristiano? Dejar de ver fútbol, Fórmula 1. Ciertamente mi papá me dijo en un momento, o soy yo o es la iglesia. Cuando yo elegí la iglesia, él me dejó de tratar un tiempo. Y eso duele. Pero hay cosas peores. Y seguramente tú has sufrido cosas peores. ¿Qué decisión tomar cuando hay asuntos en riesgo a consecuencia de ser firme en la fe? Cuando la fe cuesta. Yo me acuerdo lo que decía, yo puse la silla aquí y trataba de imaginar a Sadrach, a Mesach y a Abednego, mejor llamarlo por su nombre, Ananías, Misael y Azarías. Oye, si en algún momento duraron, y si hacemos así, adoramos la estatua, nos salvamos la vida y no caemos en la estatua del fuego. Pero lo que dice la Escritura es, no presentaremos defensa. Por favor, rey, no nos maten, nosotros somos judíos, nosotros adoramos a otro Dios, no queremos problemas, discúlpenos. Eso puede ser una buena negociación, hasta eso es valiente. Porque le estás diciendo que no, pero estás tratando de pedirle. No, su majestad. Sí, está caliente. Lo sabemos. Que no vamos a morir, sí, ya. Lo aceptamos. ¿Qué sufres tú o qué has sufrido en oposición por ser cristiano? Te dicen, si tú sigues predicando esto, si tú sigues creyendo esto, si tú sigues proclamando esto, te va a pasar esto. Daniel pudo haber tenido pesadillas en ese tiempo, haberse despertado con leones. La muerte acecha. Ahí está. Es algo factible porque lo firmó el rey. Me va a pasar esto. No lo dice la Escritura. Pero seguramente sentimientos pudieras pasar o has pasado que por ser cristiano te va a pasar algo y tú persistes y te imaginas y te duele lo que te va a pasar. Daniel, que a temprana edad le tocó tomar decisión en pro de su identidad, eso como a los 15, 16, de 15 a 18 años, ya a los aproximadamente 70 años le toca defenderla. Es como una persona que decide seguir a Cristo a sus 16, 17 años y le tocan pruebas difíciles y aún a los 70 años le tocan pruebas difíciles. Hay un sermón que yo no grabé, lo bueno de no haberlo grabado es que es una oportunidad para predicarlo, no está en YouTube, de Abraham. Y la forma que lo dice la Escritura es, y una vez más a Abraham le tocó pasar una prueba de fe. Una vez más le tocó a Abraham, ya después de viejo, después de ser el héroe de la fe. Abraham es el padre de las religiones abrámicas, cristianos, judíos, islamitas, impresionante. Y le tocó pasar pruebas y pruebas. Y así es la vida cristiana. Salud. 70 años todavía a Daniel le tocaba pasar pruebas. Y el gobernante, el tipo, la gente diría, si fuera venezolana la cosa, ese es un chivo. Se está montado. Entonces,
La vida cristiana es una vida de perseverar y pasar muchas pruebas. Por eso le dije yo que Caricuao lo que necesita es perseverar. Que usted persevere en los dones. Porque van a venir cosas difíciles. Y no, a lo mejor no son circunstancias externas, son circunstancias internas. Pero todo eso va a venir. Entonces, versículo 10. Cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Pero nos van a matar, guarda la Biblia. Que no se muestre nada, quítalo todo. Ve allá y cómprame ropa persa. Aquí no es la casa donde se canta alabaré. No, aquí se canta a tu Dios. Aquí no se ora a Dios, por favor. Me salvé del foso de los leones. Imagina que se hubiese dicho gracias a Dios, porque a veces damos gracias a Dios por las cosas que no deberíamos dar gracias a Dios. Cosas que son en contra de Dios. No. La fe tiene que doler y yo me imagino, o si estaba tan seguro de la confianza, porque hay gente que es firme de carácter y de confianza que no es... Si fuera yo, si yo lo hubiese hecho, no sé si tengo los pantalones. No los tengo. Me hubiese pasado esa circunstancia. Y yo que soy un poco expresivo temperamental, esta liga fría con bastardo es bastante explosiva. No se vuelvan a casar frías con bastardo. Lágrimas bajaran en mi mejilla. Desesperación, tembladera, taquicardia. Así sea yéndome al tapete. Yo no me imagino a Daniel. Ay, por favor. La vida está en riesgo. Es difícil. Debieron haber sido momentos muy duros para Daniel. Momentos muy complicados. Seguramente como cristianos, cuando nos ha tocado hacer algo o sufrir algo por ser creyentes, nos ha dolido. Y mucho. Ya vamos a hablar de eso más adelante. La decisión de Daniel. Daniel optó por ser fiel a su creencia. Fíjense, aquí dice, antes no se dice que él padecía por practicar su credo, no lo perseguían, había una libertad de culto, digamos, pues lo hacía en secreto. Bueno, dice ventana abierta, pero esas construcciones son muy diferentes a estas construcciones, no podemos imaginarlas igual, sería bueno investigarlas. Ahora le va a costar su vida. Y fíjense que cuando recibe la mala noticia que le va a afectar, ¿qué dice la escritura que hizo? Hizo como de costumbre. Es decir, no dejó de hacer, siguió haciendo, mantuvo la práctica. En este caso, de la oración con su ventana hacia la orientación donde quedaba, me imagino que se orientaron por las estrellas, allá debe quedar Jerusalén, para allá. Porque ya no vivía en Jerusalén. Él oraba y seguía orando a su mismo Dios, que allá está el templo, hacia Jerusalén. Daniel es sentenciado. Versículo 11. Entonces los funcionarios fueron a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que le ayudara. Tómale foto. Video, no había. Pero testigo, lo hubiesen grabado. Lo hubiesen subido a las redes sociales de una. Hashtag Darío. Mencionado Darío, para que se entere una vez. Y a lo mejor como los tipos son buscando favores. ¡Epa, rey! Y te lo dije yo, Pedro Pérez. De manera que fueron directo al rey y le recordaron el decreto. ¿No firmó usted una ley por la cual durante los próximos 30 días todo aquel que ore, sea divino, humano, excepto usted, su majestad, no sea arrojado al foso de los leones? Of course. Sí, contestó el rey. Esa decisión sigue en pie. Es una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. Entonces le dijeron al rey: ese hombre Daniel, uno de los cautivos de Judá, no hace caso a usted ni su ley. Sigue orando a Dios 3 veces al día, a su Dios 3 veces al día. Darío tenía un afecto diferente por Daniel, pero él es el rey de Persia. Versículo 14 dice esto: al oír esto, el rey se angustió mucho
y procuró encontrar un modo para salvar a Daniel. Pasó el resto del día buscando una manera de librarlo de ese aprieto. De verdad que Darío amaba a Daniel. No sé si la gente lo ve como el villano de la historia. Hay que ver bien los detalles. No, vale, pero seguro que vieron bien. Sí, le tomamos fotos, está grabado. Rey nos dice, Rey, usted nunca se echa para atrás. Además está en la Constitución. No, pero seguro que lo vieron, no era casa de otro. Sí. Mire, ¿por qué no votan el decreto por ahí, que se pierda? Y diga, no se puede porque la ley se perdió. Dice que pasó el día buscando cómo librar a Daniel. Dice, por la noche, versículo 15, los hombres volvieron a presentarse ante el rey y dijeron, Su Majestad, ¿sabe que según el rey de los medos y los persas, ninguna ley firmada por el rey puede ser modificada? Entonces finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaron al foso de los leones. Fin de la cita. Si usted lee la interpretación bíblica, porque a veces pareciera que la historia de Ananías, Misael y Azarías y de Daniel, esas historias parecieran que ellos no murieron. O se entiende como que no sufrieron peligro. Sí lo sufrieron. Ellos tomaron una decisión y cayeron al horno donde habían de morir. ¿Qué pasó? Que no se murieron. Fue otra cosa, pero científicamente debían haberse muerto. Con Daniel es lo mismo, cayeron al foso de los leones. Bueno, con los leones es diferente. Los leones dicen, no tengo hambre, huele a judío, no me gusta. No. Estamos en ayuno. Es ayuno intermitente, ahorita no me toca comer. Darío quiso esquivar, pero no pudo, o no lo hizo, debió ejecutar. Sin embargo, él es diferente a Nabucodonosor, que era arrogante y soberbio cuando Ananías, Misael y Azarías fueron sentenciados. El Dios le arrugó la cara. Este le dolió. Pero fíjense lo que dice el versículo 16, y escuche esto. Dice, el rey Darío le dijo a Daniel, que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, ¿qué dice ahí? Te rescate. Que tu Dios, a quien sirves fielmente, te rescate. Darío capaz que tiene fe de que Daniel será salvado. Nabucodonosor le dijo al otro muchacho, a ver si alguien lo va a salvar del hornito de fuego. Pero Darío dice, que te rescate tu Dios. Si lo leemos exegéticamente, con análisis, es como que Darío hizo una oración. Lo que le faltó, en el nombre de Jesús, amén. Para que sea lo clásico que estamos acostumbrados. Entonces, Darío proclama la característica y singular grande virtud que tiene Daniel. Fielmente, fidelidad. Darío reconocía que Daniel era un hombre fiel, lo afirma, parece declarar que esa fidelidad le será por rescate. No sé cuánta expectativa tienes tú acerca de lo que es ser cristiano o lo que tú aspiras, que es una persona cristiana. Esta de Daniel es una de las máximas para la vida cristiana y para toda la vida: la fidelidad. Horas de drama. Daniel ha sido lanzado a una familia de ejemplares del rey de la selva. ¿Cómo se llama? El rey de la selva. No lo lanzaron a unos Rottweiler. A mí me lanzan unas ratas y me asusto. Me van a morder, me pueden matar. Nosotros somos unos indefensos y nosotros no tenemos un cuchillo, una pistola, algo. Nosotros no tenemos nada que defender a la naturaleza. Lo pica una serpiente, se muere. La pica otro animal, no se muere. Nosotros tenemos el cerebro, intelecto para dominar y gobernar la tierra, y la hemos destruido. Tristemente, los niños van a ver el final de la tierra seguramente, por la mano de nuestra avaricia y nuestra codicia. Calentamiento global, cambio climático, pérdidas de recursos, sobrepoblación, etc. Todo eso se dice que viene en los próximos años. Entonces, están ocurriendo circunstancias y se proyectan estadísticas, etc.
El rey de la selva, el depredador supremo, el mamífero indomable, la bestia ineludible. En circunstancias normales, Daniel sería un buen combo de comida rápida, un tremendo plato para alimentar a los monstruos. Bueno, a lo mejor sería para tantos animales o varios animales, sería como, ¿cómo que se llama este? No, la broma el chamopá, que es el de Arturo, ¿no? ¿Cómo que es el de la cajita feliz de McDonald's? Bueno, mandar la cajita feliz. ¡Qué pichirre! Entonces, eso debió pasar yo puse unos minutos, pero debió pasar unos segundos en que Daniel estuviera efectivamente muerto. Acabado. Versículo 17 dice: así que trajeron una piedra, la colocaron sobre la boca del foso. El rey selló la piedra con su sello real y los sellos de sus nobles para que nadie pudiera rescatar a Daniel. Luego el rey regresó al palacio y pasó la noche en ayuno. Rechazó sus entrenamientos habituales y no pudo dormir en toda la noche. Muy temprano en la mañana siguiente, el rey se levantó y fue deprisa al foso de los leones. Cuando llegó allí, gritó con angustia: ¡Daniel! Siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? Are you here? Can you hear me? Daddy. Tu Dios, a quien sirves fielmente. En cosas normales, ¿quién debía responder allí? Un león. Darío es un hombre de fe, porque llama a Daniel. Otra persona capaz: ay, los mataron, saquen los restos. No debe haber restos. Maten a los leones. Estoy triste. Se murió. Pedro y otros huyeron escandalizados cuando crucificaron al Señor. Cuando arrestaron al Señor, huyeron. Darío parece haber tenido más fe que Pedro. Mucha más. Y compañía. Entonces lo ilógico del versículo 21: y Daniel contestó: ¡que viva el rey! Mi Dios envió a su ángel para cerrarle la boca a los leones a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo contra usted, su majestad. El rey se alegró mucho y mandó que sacara... Bueno, fin de la cita de Daniel. Dice el versículo 23: el rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. No tenía ningún rasguño, porque había confiado en su Dios. Fin de la cita. Las interpretaciones bíblicas, hermano. A veces nos ocurren cosas y decimos: Dios nos puede rescatar, Dios nos va a rescatar, Dios es bueno, Dios es amor, Dios nos va a salvar. Pero ¿cómo fue tu vida anterior? ¿Y si Daniel no hubiera sido fiel? ¿Y si Daniel no hubiese sido una persona con una vida de fidelidad? No sé. Otra señal milagrosa imposible, pero se hizo real porque fue un asunto donde la fe estuvo en juego, en prueba. Daniel fue librado y salvado por la mano de Dios. No sé si es el mismo ángel. Epa, tú, estás disponible, vaya para allá. ¿Te acuerdas de Daniel? Daniel también está en problemas. Vaya, fue otro ángel. No sé. Su integridad es impresionante. Mucho habla de su carácter, de su respeto y fidelidad a sus amos. No se antepone con odio al rey. No, tú me lanzaste, me abandonaste, chico. No, púdrase el rey. Ahora sí, lánceme a los leones porque me pudrió. Me mandó a pudrir. Daniel era tan fiel a Dios como a Darío, como a Nabucodonosor y como a Belsasar. Eso se muestra en la Escritura. A veces yo he visto cosas en la iglesia y decimos: no, mi relación es con Dios, pero con esta hermano más nunca. Eso no es la vida cristiana. Hay que reformar conceptos. La iglesia necesita más Biblia, menos sana doctrina. La sana doctrina es la Biblia. Entonces, los cristianos: no, porque el mundo, porque las cosas. No, Daniel era... Yo veo a Daniel, el reflejo de la fidelidad de Dios, el reflejo a las personas. Por eso el valor de lo fiel
y lo corresponsable que tenemos que ser en nuestro entorno. Aunque nuestro entorno no nos vaya a recompensar, aunque nuestro entorno nos lance a un horno de fuego o nos lance un foso de leones. Entonces, su integridad es impresionante. Que vive el rey. Fui declarando inocente ante Dios y no he hecho nada en contra de usted, su majestad. Premio de la fidelidad. El valor de la fidelidad. Mucho se dice del concepto de vida espiritual. Para mí es una ideología. Muchos tienen la ideología de que la vida espiritual, por un lado, punto número 1, es un asunto doctrinal y de culto, en donde la observancia de las normas y la forma es la aprobación delante de Dios. Entonces, para muchos la vida espiritual es yo como la Santa Cena, como doy la ofrenda de esto, aquello, cumplo todas las normas. Para muchos eso es la vida espiritual. O yo hago mucha oración y nos reunimos en el culto y no falto. Jesús vendría, tú no has leído que las oraciones las tienes que hacer en secreto, en privado, y que por mucho que hables y hagas jactancia de tu vida pública, tú me estás siguiendo a mí, es otro Jesús, porque me parece que no soy yo. Entonces, por otro lado, un asunto, por otro lado, un asunto místico, basado en algunas supersticiones, creer, activar. Digo, hay gente que cree mucho en el diablo. ¿Qué voy a creerle yo al diablo? Como dice, yo no le creo ni al Padre Nuestro. Que existe, bueno, chévere por él. Triste por él, lo que sea por él. No me interesa si está queriendo dañar mi vida o la está queriendo acabar o qué quiere hacer con mi vida. Porque si yo fuera tan intachable como Job, sé que se interesaría en mí por envidia. Pero deben haber millares de cristianos mejores que yo, así que yo estoy último en la lista. Entonces, yo lo que me centro es que yo tengo que tener una responsabilidad personal en mis actos. Haga lo que el diablo le dio la gana hacer, no me interesa, es nulo, está en mis contactos, está como puesto allí como que, ¿cómo que se llama? Lista negra, no me interesas, no me llames, no me contactes. Y a mí lo que me interesa es que yo debo servir a Dios y cumplirle y obedecerle. Pero muchas personas piensan que la vida espiritual es eso. No, que decláralo, repréndelo, no voy a juzgar eso. La vida espiritual, yo tengo otra tesis de lo que es la vida espiritual y está en Gálatas 6, 22, 23. La clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad. Esa es la vida espiritual. Esos son los frutos del Espíritu. El Espíritu Santo se muestra en ti porque eres fiel. El Espíritu Santo se muestra en ti porque tienes amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondadeza, gentileza, bondad, humildad, control propio, fidelidad. Cuán importante es entender lo que el Espíritu Santo genera en nuestras vidas. Y una de esas cosas es la fidelidad. Quizás Daniel es uno de los mayores ejemplos bíblicos acerca de la práctica de la fidelidad y de lo importante que es, porque fue salvo por ello. El Salmo 18 dice, el versículo 25, con los fieles te muestras fiel. Habla de Dios, que Él se muestra fiel con los que son fieles. Daniel fue fiel y Él mostró su fidelidad y lo salvó. Y no es que Dios haga acepción de personas o que Dios va a tener favoritismo si yo soy fiel. Es un premio a la obediencia, a la fidelidad. Es una promesa para que tú creas y yo crea que serle fiel a Dios vale la pena. Y que ser fiel a Dios tiene un premio. Y que de repente por ser fiel a Dios tú puedes decirle, Señor, sálveme, porque le he sido fiel, Señor. Y así mismo con Señor, Dios, yo le fui fiel a usted. ¿Dónde está su salvación, su majestad? Así era David con Dios. Bueno, tú me has olvidado. Yo hice esto, aquello, te obedecí y ahora me quieren matar. ¿Dónde está tu Dios? Ya voy, David. Y Dios le correspondía a David porque David fue fiel. Fue fiel. Entonces, Dios me puede rescatar, Dios te puede rescatar de los problemas. Sí, ocúpate de ser fiel. Ocúpate de tener fidelidad en tu vida. Y el día malo, recuérdate del Salmo 18, te lo puedes tatuar. Cuando no se tatúe, no se meta en problemas. No me voy a meter en problemas porque se tatúe algo de eso. No se tatúe. Póngalo en un cuadro en su casa. Salmo 28, 25. Usted abre la Biblia en su casa, 18, 25. Bueno, el Salmo 23 y el 91 son importantísimos, pero la puede abrir el día de hoy y dejarla en el Salmo 18, 25, si es lo que le gusta, ¿no? Yo no la abro porque se me va a dañar. La deja allí,
si es que le gusta, o la pone protector de pantalla. Y recuerden, le hace eso. Con los fieles, Él es fiel. La Reina Valera de ustedes debe decir, con el misericordioso te muestras misericordioso. Entonces, Darío se enfurece contra los que maquinaron la maldad y la injusticia contra Daniel, y dice que los echó a todos ellos con sus familias y todo para el foso de los leones. ¿Qué creen que pasó? Dice la escritura que no habían ni caído al foso cuando... Eso sí se lo comieron. A eso sí lo destruyeron. Y dice que Daniel prosperó el resto del tiempo de Darío. Y dice también durante el rey Ciro. Y así concluye la sufrida historia de los héroes del judaísmo. Héroes para las creencias cristianas. Una historia sufrida en medio de la guerra, en medio del destierro, en un mundo, y luego, bueno, del destierro, la guerra, ahora en un mundo totalmente ajeno a su cultura, a su religión. Fueron firmes en su identidad, firmes en su convicción, firmes en su fidelidad. Bueno, Daniel en este caso que se menciona, aunque el caso de Ananías, Misael y Azarías también es un asunto de fidelidad. Varias características siempre necesarias, hoy vitales en un mundo donde el cristianismo sufre una guerra contra su identidad. Estamos en riesgo de que seamos mutados, sean borrados nuestros valores, sean terminadas nuestras convicciones. Un mundo con nuevas ideologías de lo que es el individuo, de lo que es el concepto individuo. Está en nosotros el qué esperamos hacer los días siguientes, los días difíciles. El estar dispuestos a hacer. Yo puedo ser el predicador y qué bonito el sermón, ay, qué oratoria, pero una cosa es predicar y otra cosa es tener los pantalones de Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Está en nosotros eso. ¿Cuánto nivel elevar, sostener nuestras convicciones? Rescato de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, la virtud de sus decisiones y compromisos personales. Siempre se destaca la responsabilidad de acción individual. Ahí no vemos a Daniel saliendo por las calles, porque el tipo era gobernante, el tipo pudo haber hecho un golpe de estado, me imagino yo, organizar un motín para que no lo mataran. Saúl hizo eso. Dios me desechó, entonces empezó a hacer toda una locura para que Dios, y entonces a buscar a matar a David, su sucesor. ¿Por qué se resistió? Porque saben que Saúl no fue fiel y Dios lo desechó. Entonces ellos tomaron una responsabilidad personal. El rey ha dicho esto, bueno, nos toca. Le pedimos permiso para no comer, ok, nos dieron un chance de prueba, somos fieles, cumplimos lo de la comida, lo superamos, aceptaron las decisiones. Fue un compromiso personal. No hay una guerra contra quienes los persiguen, no hay juicios contra sus verdugos, no hay juicios ni sentencias contra el mundo que se opone a la fe. La fe es algo personal. Este mensaje es muy difícil, hermano. Lo que yo le estoy diciendo a ustedes, espero yo creerlo el día que me toque. Es una decisión personal. El día de mañana se puede exterminar la iglesia. Tenemos que estar conscientes en el mundo que estamos. La gente quiere un cambio político. La derecha es católica o una estructura tradicional. Bien, sí, puede ser. Los nuevos movimientos y nuevas tendencias hacen la iglesia es algo contrario al mundo, por lo cual la iglesia debe adaptarse al mundo. Deberían leer los decretos acerca de lo que es el programa chino para la humanidad, donde las religiones no caben. Entonces el asunto acá no es hablar de política, el asunto acá es saber que estamos en medio de una sociedad que algún día se va a oponer a nuestra creencia. Gracias a Dios que hoy podemos reunirnos acá súper fino. Pero no se trata de podernos reunir o no, se trata de poder mantener las convicciones donde se diga, mira, la Biblia está equivocada acerca de tal concepto de las personas, porque ahora todos somos libres, todos podemos hacer lo que queramos hacer. Ok, está bien, yo lo que digo a las personas, chévere, no lo voy a discutir, es su decisión. Yo creo en Jesús y yo confío en lo que Él me dice. No me voy a poner a decirle, no, está equivocado porque la Biblia es brutal. Guárdalo para ti. Creo que eso es lo que aprendo Daniel, Ananías y Misael y Azarías. Guárdalo para ti. Es tuyo, es personal. Predícalo, háblalo. Tenemos estos espacios. Si alguien te oye o te pregunta, lo puedes hablar. Pero no es hacer una guerra contra el mundo.
Porque nos hemos convertido en los jueces y la gente nos tiene miedo porque somos unos jueces morales. Y a la verdad nuestro cristianismo es como raro porque, y que es cristiano. Luz del mundo. El mundo no necesita ser condenado por sus pensamientos o porque nos persiga. Todos estamos condenados y Jesucristo es el que nos salva. Cuando entendamos eso, vemos el mundo de otra manera. Tenemos gracias no porque allá están los condenados, como ¿a quién alabó Jesús o quién sale ganando en la parábola del fariseo y el publicano? El publicano. El publicano. El fariseo es el religioso, el cristiano, el normado. El publicano es el pecador, el mundano. Pero él se humilló ante Dios y el fariseo se jactaba y era soberbio por su espiritualidad. Entonces, en el libro de Daniel no hay polémicas, no hay opiniones o acciones individuales. Hay gente que dice, no, tal cosa está prohibida, los seres humanos no podemos ser tal cosa porque en el libro de Daniel dice, el libro de Daniel no dice nada. En el libro de Daniel dice que es un chamo que tenía una convicción y decidió ser creyente. No dice que la Biblia dice que no podemos ser tal. No lo dice. Nos muestra el ejemplo de alguien que creyó en Dios y tomó su decisión. Proverbios 2:8 dice, Dios cuida la senda de los justos y protege a los que le son fieles. Fidelidad. Una de las cosas que he aprendido el cristianismo es que hay que darle lugar a que Dios obre. Nosotros a veces la gente se pone, no, porque usted no declara y tal. No, es que, miren, ¿cuál es mi percepción de Dios? Él es un Dios supremo. ¿Qué voy a estar yo diciéndole, Señor, haga tal cosa? A mí me parece que primero es una falta de respeto. No, pero tiene falta de fe. Bueno, usted lo que llama falta de fe. A mí me parece que Él es un ser inmenso y a lo cual yo le pido favores y le doy gracias porque me deje pedirle favores. Esa es mi visión. No, porque si declara esto será hecho. Bueno, no voy a decir que no. Él lo que pide es fidelidad. Hay que cambiar el concepto de cristianidad y entender que son estos detalles. Con esto me despido, hermanos, de leerles 2 citas. Dice, no rechacen, esto es Hebreos 10:35-39, no rechacen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido, pues dentro de muy poco tiempo, aquel que viene vendrá sin demorarse. Mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Eso, fidelidad. El otro texto es segunda a Timoteo 4:7-8, la despedida de Pablo, el epílogo. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida.